Puedes contar un chiste, un par de chistes. Un par de chistes. Bueno, los alemanes son buenos para la parte de tecnología. Ya, pero desafortunadamente No es una cualidad suya. mi papá sí le gustó pintar, pero no me quiero visitar. Una preguntita. Les recuerdo que durante la exposición pueden elaborar alguna preguntita para que la atendamos al final de esta sesión, ¿verdad? Así que ahí van a pasar las decanes recogiendo los papelitos. Bueno, en esta sesión se enfoca a los generadores renovables y sus conceptos. Primero, presentar los conceptos y compararlas respecto de su comparar los generadores renovables eólicos respecto a su desempeño cuando se trata de generadores eólicos de velocidad fija y variable, sus capacidades de proveer potencia reactiva y su comportamiento durante fallas en el sistema, por ejemplo, un cortocircuito. Bueno, primero el generador síncrono. Eso es el generador que se utiliza más en el sistema de potencia porque está muy bien estudiado, tiene características importantes para operar un sistema de potencia y sobre todo es una cuando se está conectado con algún combustible, es una generación programable, ¿no? Aquí un diagrama fila única, single line diagram, de un synchronous generator, generador síncrono. Se conecta ese generador a través de un transformador con el sistema de potencia. Normalmente se usa ese tipo de generador en grandes termoeléctricas de varios megas para arriba. Y una capacidad importante de ese tipo de generadores que puede aportar potencia reactiva y que se pueda adaptar la inyección de la potencia reactiva en función del punto de trabajo que uno manda a ese generador. La siguiente característica importante es su comportamiento hacia huecos de tensión. Aquí un ejemplo de un hueco de tensión ligero. Aquí arriba la línea azul superior es la potencia activa, debajo la reactiva, y eso es la inyección del generador síncrono y su respuesta al hueco de tensión. Y la característica importante es que el generador inyecta reserva reactiva, potencia reactiva al sistema o un corriente reactivo al sistema que apoya para que se recupere el voltaje al nivel nominal antes de la falla. Después de la falla se observa que el generador necesita cierto momento para recuperarse 100%, hay una variación de la generación, de la
potencia activa y también de la velocidad del rotor. Aquí un ejemplo de un hueco de tensión más fuerte, pero es un hueco de tensión que es más corto que el tiempo crítico que se definió que ese generador tiene que soportar. Entonces igual ayuda a resolver el problema y inyecta potencia reactiva, pero se observa que tiene ya problemas de estabilizarse, pero se observa una amortiguación de su comportamiento. Entonces en un tiempo determinado va a volver a una operación estable. Ahora a un hueco de tensión ya más largo que el tiempo crítico y bueno, ya no se puede recuperar el generador síncrono de ese error y acelera más y más y se tiene que desconectar para resolver la situación. Entonces, tiene características importantes que puede inyectar la corriente reactiva, pero tampoco puede sobrevivir cualquier magnitud de un hueco de tensión en el sistema de potencia. Entonces, ese tipo de generador es un generador de velocidad fija, o sea, siempre va sincronizado a la frecuencia del sistema. Aquí son 60 Hz o en la Unión Europea 50 Hz. Se usa ese tipo de generador para hidroeléctricas de pequeña y gran escala, centrales térmicas solares, o sea, estos torres que generan mucho calor a través de la concentración del sol y de esa manera se genera un vapor. En ciclo combinados y también hay los primeros aerogeneradores eran también con motores o generadores síncronos y hay conceptos más modernos hoy en día que utilizan generadores síncronos pero tienen un cambiador para adaptar la velocidad del rotor a la velocidad o la rotación que está síncrona con la frecuencia del sistema de potencia. Como ya mencioné, tiene mucha capacidad de controlar la potencia reactiva, tanto inductiva que reactiva. Tiene la capacidad de soporte a huecos de tensión, low voltage ride through, pero puede tener problemas de inestabilidad transitoria cuando se trata de un error o un hueco de tensión muy fuerte. Puede inyectar corriente reactiva durante un error o durante una falla del sistema, contribuye a la inercia y tiene el momento de fuerza para la sincronización. No sé cómo se traduce bien al español, pero es la fuerza que es el par que actúa sobre el eje de una máquina síncrona cuando la velocidad de rotación del rotor se desvía de la velocidad síncrona y mantiene la máquina en sincronismo. Entonces, eso es la fuerza principal que se necesita en el sistema para que todas las máquinas
trabajan con la misma frecuencia. Y eso es una característica que la mayoría de la generación variable no tiene. El primer tipo de aerogenerador que se desarrolló eran generadores de inducción y de velocidad fija. Tienen el código tipo IEC-1. O sea, el rotor siempre va más o menos sincronizado con la frecuencia del sistema de potencia, independientemente de la velocidad del viento. Y eso tiene la desventaja que ese tipo de generador solo para cierta velocidad del viento genera su óptimo, tiene la máxima potencia. Entonces aquí es la velocidad del viento, y solo hay un punto cuando puede trabajar en su óptimo, y el resto del tiempo está trabajando debajo de su óptimo. Además, no puede aportar potencia reactiva al sistema de la manera que se necesita en momento de una falla en el sistema de potencia. Y por eso estos generadores se exigió que ellos se desconectan en un momento de que hay un hueco de tensión en el sistema de potencia, porque en vez de resolver el problema, ellos absorbieron potencia reactiva y hicieron la caída del voltaje todavía más grave que antes de la falla, y por eso ellos tenían el requisito de desconectarse en el momento de un hueco de tensión. Aquí en ese ejemplo se ve todavía más pronunciado ese problema, y bueno, ya es una tecnología que no se usa. Seguramente hay algunos generadores todavía operando en el mundo, pero no es una opción válida para nuevos sistemas. Bueno, como mencioné, solo permite la operación a una velocidad fija y tiene algo que se llama control de entrada de pérdida. En inglés es el efecto Stall. Entonces, por la forma de la ala, del rotor, ellos cuando hay mucho viento, simplemente hay ese efecto Stall y ya no siguen rotando. Ese tipo de generador se utilizó también para hidroeléctricas de pequeña escala, aerogeneradores antiguos o de pequeña escala y cogeneración de pequeña escala. No tiene la capacidad de control de potencia reactiva, requiere una compensación de potencia reactiva, y porque por su falta de capacidad de inyectar un corriente reactivo se necesita una compensación y para evitar el colapso del voltaje dinámico. No puede sí puede contribuir inercia porque va
casi síncrono con la frecuencia del sistema, pero no puede contribuir en momento de fuerza para la sincronización. Ahora, entrando a los conceptos de los generadores de velocidad variable, el primer generador de ese tipo era uno que tiene una resistencia variable en el rotor, y de esa manera se podría definir qué tan grande es la diferencia de la velocidad del rotor y del estator, y de esa manera se podría controlar la velocidad del rotor. Aquí en este dibujo se ve el impacto por las diferentes resistencias del rotor. Entonces, una resistencia baja tiene su óptimo a una baja velocidad del viento, y con una resistencia más alta a una velocidad más alta del viento. Es un concepto de un generador de velocidad variable muy simple. Se utilizó ese concepto, por ejemplo, por Suslon, se llamó OptiSlip, y ese OptiSlip era una resistencia que se podría programar con un señal óptico y aumentar y bajar la resistencia. El problema era que esa resistencia se puso muy caliente y no era posible proveer suficiente ventilación, y bueno, se puso demasiado caliente hasta que podría causar incendios. Tampoco tiene la capacidad de control de potencia reactiva. Tiene una capacidad limitada de control de soporte ante hueco de tensión, y por eso puede causar problemas de colapso de voltaje dinámico, que se puede mitigar a través de la capacidad de aumentar rápidamente la resistencia del rotor durante la falla, o instalar dispositivos adicionales de compensación. Tampoco contribuye inercia ni momento de fuerza para la sincronización. Ahora, por fin, llegando a un esquema más moderno, es el generador de doble alimentación. Entonces aquí, por ese transformador, tiene dos salidas o entradas. Uno está conectado con el estator, que tiene la misma frecuencia que el sistema de potencia, y el rotor está conectado a través de un convertidor de frecuencia, y de esa manera se puede adaptar la frecuencia del rotor a la frecuencia con que las alas dan vueltas, y de esa manera se puede controlar muy bien la velocidad de ese tipo de generador, y también se puede transferir energía por ambas líneas, o sea, para allá y no, ustedes no ven perdón. Entonces puede inyectar energía por este camino y por este camino.
Ese tipo de generador tiene la capacidad de inyectar potencia reactiva, tiene un perfil muy parecido al generador síncrono y eso es una de sus características importantes en comparación con los conceptos que acabo de presentar. Aquí un dibujo de un hueco de tensión con un concepto ya un poco anticuado. Los primeros generadores de doble alimentación, en un momento que se aumentó rápidamente la energía del viento, no se podría inyectar directamente esa energía al sistema de potencia, entonces se tenía que quemar esa energía también en una resistencia. Y esa resistencia se llama crowbar. Y por eso en ese dibujo no se ve el comportamiento de un generador de doble alimento de las nuevas generaciones, más bien de las generaciones ya antiguas. Y más bien ese tipo de generador no hizo nada durante el periodo que se conectó esa resistencia, y cuando se resolvió el problema del hueco de tensión, se abrió esa resistencia y se volvió a conectar el generador como estuvo operando previamente al error. Bueno, aquí lo mismo para un hueco de tensión más fuerte. Es uno de los conceptos más comunes de generadores de velocidad variable. En Alemania se puede decir un 50% de los generadores están de generadores de doble alimento, y prácticamente todos los manufacturadores grandes tienen ese tipo de generador en su portafolio. Se usan para hidroeléctricas de pequeña escala y también para centrales hidroeléctricas reversibles. Tiene una excelente capacidad de control de potencia reactiva, tanto inductiva que reactiva. La capacidad de soporte ante hueco de tensión necesita en dado caso dispositivos adicionales de protección y de control. Eso se puede hacer a través de una resistencia chopper o, como se hizo antes, crowbar. Tiene soporte de voltaje, puede inyectar un corriente reactivo durante fallas del sistema, pero tampoco puede contribuir a la inercia porque la frecuencia del rotor y del sistema de potencia están desacoplados. Solamente se podría resolver a través de una inercia artificial, pero eso voy a presentar ahora más tarde. Y tampoco puede contribuir al momento de fuerza para la sincronización. Y eso es el último concepto que voy a presentar de aerogeneradores. Es también una tecnología muy común, o sea, los otros 50% en Alemania se instalan con un convertidor de potencia. Aquí solo hay
un camino y ese convertidor puede transferir toda la potencia del aerogenerador a la red y adaptar la frecuencia de la manera para que esté síncrono con el generador, tanto con el sistema de potencia. Igualmente tiene un comportamiento excelente para inyectar potencia reactiva o absorber potencia reactiva, y su comportamiento a huecos de tensión está perfecto. O sea, no hay ningún sistema que tiene un comportamiento mejor que ese. También es un hueco de tensión muy largo, pero en la vida práctica ambos aerogeneradores, o sea, de doble alimentación como con un convertidor de potencia, están iguales. O sea, solamente que las líneas se ven tan perfectas, no tiene ningún impacto a la operación. También necesita una resistencia chopper, igual que para el generador de doble alimentación. Cuando la energía cinética aumenta muy bruscamente por el mayor viento, se tiene que quemar ese excedente de energía con una resistencia, y para que no se calienta demasiadamente rápido se tiene que apagar y encender cada tantito esa resistencia. Aún así se sigue calentando y hay un límite que ya no puede absorber más energía, potencia activa por parte del generador. Hay generadores que pueden trabajar 2 minutos quemando solamente energía. Entonces se pueden desconectar por 2 minutos del sistema de potencia, se apaga el resistor chopper y se puede volver a conectar el aerogenerador y sigue trabajando perfectamente. Bueno, entonces igualmente es un concepto muy común para generadores de velocidad variable. Se puede utilizar este concepto con diferentes tecnologías de generadores de inducción, generadores síncronos con excitación eléctrica y síncronos con magneto permanente. También tienen una capacidad excelente de control de potencia reactiva. Tienen una también excelente capacidad para el soporte ante huecos de tensión con una resistencia chopper, pero no puede contribuir inercia ni momento de fuerza para la sincronización. Para fuentes de corriente directa, o sea, sistemas fotovoltaicos, solamente hay un concepto. Es parecido al último que presenté de los aerogeneradores, con la diferencia que la fuente principal es de corriente directa. Luego hay un inversor que está capaz de transferir toda la energía producida por los paneles y transferirlas al sistema de potencia. También tiene una característica parecida al aerogenerador con un convertidor de potencia.
excelente capacidad de control de potencia reactiva, soporta ante hueco de tensión y soporte de voltaje durante fallas del sistema es posible. Aquí un resumen de las diferentes tecnologías. O sea, aquí arriba es la tecnología y abajo hay sus características. Entonces, de velocidad fija con control de potencia reactiva. Hay los generadores síncronos, lo que presenté al comienzo, y estos generadores pueden aportar inercia y momento de fuerza. Entonces, eso es la generación síncrona. Aparte de esos, todos los conceptos no pueden proveer momento de fuerza para la sincronización, pero los aerogeneradores de velocidad fija y con un generador inductivo que se operan síncronos a la frecuencia del sistema pueden proveer inercia. Y así en ese árbol se pueden ver todas las características de los diferentes conceptos y sus servicios que pueden proveer. El desarrollo de esas tecnologías en los últimos años, casi todas las tecnologías tienen control de potencia activa y control de frecuencia a través del control del pitch, o sea, del ángulo. Tienen la posibilidad de una respuesta de frecuencia muy rápida, o sea, mucho más rápido que las termoeléctricas, se habla de pocos segundos. Pueden proveer reserva primaria positiva, en el sentido que pueden hacer ambos, o sea, proveer reserva positiva y negativa, pero se recomienda que estos generadores solo se utilizan para proveer reserva negativa, o sea, bajar la generación en un momento de sobrefrecuencia en el sistema, pero no se debe exigir que aumentan la generación en momentos de baja frecuencia, porque eso significa que se tiene que bajar constantemente la inyección de esas plantas generadoras, que es muy poco costo eficiente. Otro concepto es la inercia artificial. Es un concepto para aprovechar la energía cinética rotacional de los rotores en el momento de una falla de un generador, para proveer soporte de frecuencia. Y estos conceptos proveen muchos proveedores grandes, pero ese concepto tiene un grave problema, porque para aprovechar esa energía rotacional se tiene que cambiar el ángulo, y para un corto momento se aumenta la inyección de la potencia activa, pero después el generador opera con un ángulo suboptimal y se baja la generación. Y eso es el comportamiento de esa inercia artificial. Sí, se tiene esa ventaja que se busca, que hay una inyección adicional, pero después baja la inyección de la potencia activa, entonces tiene muy poco beneficio y por lo tanto no pensamos que es
una característica importante. Entonces aquí, resumiendo la inercia artificial, utilizando la energía inercial del rotor de un aerogenerador es problemático porque opera con una velocidad reducida y que también reduce la eficiencia de la turbina. Por consiguiente, menos potencia activa está disponible después de haber utilizado la energía inercial. Por eso se recomienda no utilizar esa tecnología, pero utilizar, por ejemplo, baterías para proveer servicios de Rapid Frequency Control, que es una característica muy parecida a la inercia y se puede compensar de una forma mucho más eficiente ese problema de la baja inercia en un sistema de potencia cuando haya una alta penetración de generación renovable. Control de potencia activa y control de frecuencia con sistemas fotovoltaicos. Los inversores de sistemas fotovoltaicos pueden proveer control de potencia activa y frecuencia instantánea. Como ya mencioné, para control primario con la generación fotovoltaica se requiere limitar la potencia activa. Es muy costoso porque la energía solar no tiene costo, o la energía primaria no tiene costo, y por eso se recomienda utilizar baterías para proveer ese tipo de servicio. Para el resumen de todo ese capítulo es técnicamente es posible proveer ese servicio de control de frecuencia. Es un servicio que esas tecnologías pueden proveer de forma muy rápida. La energía eólica en pocos segundos, la energía fotovoltaica es instantánea, pero como mencioné, para proveer ese servicio se tiene que limitar la potencia activa, que es muy costoso y por eso no recomendable. Muchas gracias. No sé, para esta última presentación, no hemos recibido ninguna consulta específica. Todavía es tiempo, si quieren hacer alguna pregunta, nos pasan un papelito. Tenemos unas 3 preguntas de la sesión pasada. Que las leo y le pido aquí a Marcos si nos puede ayudar.
Dice, explicar por qué los retiros del MERS no son iguales a las inyecciones. Bueno, eso es debido al efecto de las pérdidas en un sistema de transmisión y distribución, y por eso siempre se tiene que inyectar más energía que la energía que aprovecha la carga de un sistema. Entonces, digo, en la Unión Europea creo que las pérdidas están alrededor de 2% de la energía inyectada, y eso permite evaluar la eficiencia de su sistema de transmisión si hay un alto nivel de pérdidas en el sistema o un nivel moderado. Bien, otra inquietud es la utilización de los bancos de baterías es para compensar únicamente las variaciones de minutos de la energía variable. Entonces tal vez Marco pudieras ampliar pues la utilización de los bancos de baterías y también un poco en qué rango pudiera ser económico puedes utilizarlo, ¿verdad? Bueno, baterías están sobre todo muy caros cuando están de pequeña escala, o sea, con una capacidad de algunos kilowatt-horas. Sistemas con una alta capacidad de varios megawatt-horas ya pueden resultar muy costo eficiente. Hay un parque fotovoltaico en Hawái que puede producir 6 centavos dólares por kilowatt-horas en un sistema completo, o sea, sistema fotovoltaico más un sistema de baterías, y puede proveer todos los servicios auxiliares que se piden en Hawái. Pero como ya digo, por ejemplo, para sistemas en casa, normalmente se tiene sistemas muy pequeños y estos sistemas son relativamente costosos, y por eso pueden resultar costo eficiente cuando se exige a pequeños productores de proveer servicios auxiliares a través de baterías. En general, baterías se pueden utilizar o sistemas de almacenamiento para muchos productos. En ese papel creo que se mencionó que se compensan las variaciones de muy alta frecuencia para que sale una generación un poco más estable. Eso es un servicio. Otro servicio es para sistemas de almacenamiento residenciales, que se aumenta el nivel de autoconsumo. Se pueden utilizar para servicios auxiliares, o sea, reserva primaria, o para proveer para inyectar potencia reactiva, o cuando son sistemas de muy gran escala, se pueden utilizar estos a nivel de sistema para nivelar la demanda, por ejemplo. Y si se mantiene la carga más fija, eso es una característica interesante cuando se tiene muchas termoeléctricas, porque se pueden operar las termoeléctricas a un punto de operación más constante. Y también en su punto óptimo de trabajo, o sea, hicimos un estudio en Antigua, por ejemplo. Ellos tienen solamente generadores de diésel, y un generador diésel, cuando está trabajando a su 50% de su capacidad nominal, está menos eficiente cuando trabaja a 90% de su capacidad nominal. Entonces, se utilizó la batería para que se podría operar cada generador de diésel siempre en su punto óptimo,
y de esa manera se podría bajar mucho el consumo de energía primaria, en ese caso diésel. Es amplio. Bueno, aquí hay una consulta que es prácticamente para la CRIE, porque dice que si la CRIE también autorizará la conexión de generadores de generación distribuida. Si ustedes recuerdan, participaron en la consulta pública cuando sacamos esta normativa de los requerimientos de conexión de la CRB. Había una propuesta, incluso elaborada ahí por Marco, para generadores menores de 5 megavatios conectados fuera de la RTR. Digamos, había la recomendación de que siguieran toda la normativa propuesta, pero a través de la consulta pública realmente fue bastante fuerte la opinión de que CRIE no debería de regular aspectos de distribución, y en realidad hay que decir que los operadores del sistema tienen control de esta área, ¿verdad? Por una parte. Entonces, definitivamente no podíamos pretender llegar ahí. Y por otro lado, también es una realidad que hay mucha generación distribuida que se está conectando y que increíblemente está sin control de la distribuidora. O sea, algunos reguladores están haciendo un levantamiento de esta capacidad para tener, digamos, saber de qué montos estamos hablando, qué áreas están, digamos, se están conectando esta generación, y de acuerdo ya a tener unos datos actualizados, poder tomar alguna medida. Sin embargo, tal vez, Marco, si puedes ampliar por qué pues, era importante, digamos, que las recomendaciones de la regulación que se aprobó fueran hacia el sector distribución, con el tema de la variabilidad de las energías renovables. Bueno, sobre todo por el aspecto de la frecuencia. La frecuencia es un parámetro del sistema que es global, o sea, la frecuencia en el enchufe en esa sala es la misma que en el norte de Guatemala, con la frontera con México, y por eso pues pensábamos que se deberían determinar algunos requisitos que se mantienen igual en todo el sistema interconectado a todos los niveles de tensión. Y eso también tiene la ventaja, creo que su demanda pico era de 7.9 gigas, algo así, el año pasado. Eso es, digo, el tamaño de un sistema de Túnez, por ejemplo, pero aún así para cada país se tiene especificaciones distintas, y eso lo hace menos atractivo o más costoso para los inversionistas, porque para cada país tienen que cumplir con requisitos diferentes, y para hacer el mercado centroamericano más atractivo se recomienda tener requisitos comunes y también muy apegados a los requisitos típicos internacionales, porque los aerogeneradores o los inversores son productos que se producen en grandes cantidades, y se realizan estos productos para que cumplan con los estándares comunes. Pero si se tiene requisitos especiales en cada país, se tiene que desarrollar, en el peor caso, un inversor para Guatemala, un inversor para Panamá, y por eso sería recomendable tener requisitos comunes entre todos los países de América Central. Bien, como una ampliación, digamos, a este tema,
Bueno, aquí hay que aclarar que los requisitos que se han emitido mediante la resolución 95, pues es una base, ¿verdad?, de regulación para este tipo de tecnología, y que por una parte los operadores del sistema pueden tomar esos requisitos y analizarlos y aplicarlos aún cuando ¿cómo se llama?, no esté establecido estrictamente para niveles de distribución. En términos generales, el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y desempeño están así planteados en el reglamento del MER. Digamos, si están fuera de la RTR, pero un proyecto, una nueva conexión puede afectar la RTR, pues es responsabilidad del operador de cada área, ¿no?, exigir el cumplimiento, o sea, exigir estudios específicos y buscar medidas de solución. Otra pregunta es que para los aerogeneradores tipo 3 y 4 y los fotovoltaicos, durante los huecos de tensión únicamente aportan potencia reactiva o también aportan un porcentaje de potencia activa, se pregunta. Que si solo es reactiva o también aporta activa. O sea, no inyectan potencia activa en ese momento. Para que suba otra vez el voltaje se necesita un corriente reactivo y eso es la mayor aportación que se necesita para resolver ese problema. Relacionado con ese mismo tema, ¿puede explicar cómo se compensa económicamente la potencia reactiva para ¿qué es esto? Para WTG, no sé. Para WTG en Europa, y cómo se podría aplicar en la región? O sea, ¿cómo se compensa económicamente la potencia reactiva para estas tecnologías? O sea, eso vamos a tratar ahora más tarde en sistemas de media tensión o de baja tensión. Se observan problemas del voltaje, entonces los aerogeneradores tienen que absorber potencia reactiva para bajar de nuevo el voltaje a los niveles establecidos, y para compensar la potencia reactiva, bueno, hay muchos dispositivos que podrían aportar ese tipo de servicio. Hay como shunt reactance, no sé. ¿Cómo? ¿Bancos de capacitores? Bueno, bancos de capacitadores para compensar las potencias reactivas en el sistema. Eso es algo que no es dinámico, pero es costo eficiente. ¿Se podría ampliar sobre los costos de los servicios auxiliares y su impacto en los costos de la energía renovable? Bueno, depende del mercado. En Alemania o en la Unión Europea, la reserva primaria es un servicio sin costo, o sea, no se paga. Cada generador síncrono tiene que proveer ese servicio, pero para la reserva secundaria se paga la capacidad y creo que también la energía, y así hay
diferentes reglas para cada uno de los productos. En los Reinos Unidos hay un mercado para los servicios auxiliares. Dependiendo de la oferta que ellos esperan para cada uno de los servicios auxiliares, se realizan subastas para adquirir cierto servicio para un año, por ejemplo, y para servicios donde se espera mucha competencia, hay un mercado, o sea, hay ofertas como para la provisión de potencia activa. Y no sé, creo que para ese Fast Frequency Response los costos eran relativamente bajos, eran 7 libras por megawatt, o sea, un coste bastante bajo para proveer ese tipo de servicio. Pero decir cuánto cuesta cada servicio auxiliar no lo puedo decir ahorita. Okay. Preguntan si se ha realizado alguna evaluación donde se determine qué es lo más económico, limitar la potencia para dar reserva primaria o poner baterías sin límites, la potencia del generador, no sé, contra las baterías. Bueno, para la provisión de reserva primaria es bastante costo eficiente de proveer ese tipo de servicio por termoeléctricas, porque cuando ellos bajan su inyección de potencia activa, eso es igual que no aprovechar de la energía primaria, entonces ellos ahorran en ese momento o se bajan sus costos, ¿no? Porque produce menos. La energía renovable también puede proveer, por ejemplo, reserva primaria en el momento que se tiene que restringir ese tipo de reserva por otras consideraciones. Por ejemplo, se tiene que limitar la generación renovable porque se llegó al límite de estabilidad. No hay suficiente inercia en el sistema de potencia y por esta razón se limitó la generación renovable, y cuando se limitó esa generación se puede aprovecharla para proveer reserva primaria. Para evaluar si la batería es la solución más costo eficiente, eso no se puede generalizar, eso depende mucho de los costos de operación de cada sistema de potencia, y se tiene que realizar un análisis en específico para ver si es beneficioso, trae muchos, es costo eficiente o no. Esta es una pregunta un poco larga, pero tratando de resumirla con respecto siempre a los costos de regulación de frecuencia, existen publicaciones en Inglaterra que indican que la correcta gestión de la inercia dinámica puede ser funcional. También regulación de frecuencia con inversores inteligentes. No en todos los casos es más caro que las baterías, como es el caso de California, ya que las baterías aún tienen altos costos. ¿Podría ampliar más sobre por qué indica que es más conveniente para regular la frecuencia, o qué es lo más conveniente para regular la frecuencia? Bueno, primero se tiene que determinar los requisitos
para regular la frecuencia en cada uno de los sistemas. O sea, qué tan rápido tiene que activarse la reserva primaria, qué cantidad de reserva primaria necesito, luego cuánto reserva secundaria necesito, y así consecutivamente analizar el requisito. Luego, cuando se tiene el requisito, se puede determinar diferentes productos que pueden cumplir con estos requisitos. Y un nuevo requisito es que se necesita servicios para proveer inercia en el sistema. Y se hizo una subasta en Inglaterra independiente de las tecnologías, y la única tecnología que cumplió con los requisitos eran las baterías, y a un menor costo que las otros tipos de generación. Entonces, también no es fácil de decirlo de forma común, pero se puede decir que en algunos casos la batería puede ser la solución más costo eficiente para aumentar la inercia en el sistema. Una última, dice que en su experiencia, ¿qué eficiencia se logra en la hidroeléctrica reversible? ¿La qué? Reversible. La Hidroeléctrica reversible. O sea, los sistemas de almacenamiento tienen características muy distintas. La batería, por ejemplo, es un sistema de almacenamiento que se puede operar muy dinámico. O sea, puede responder de forma instantánea a un señal. Pero en términos de almacenar energía, no es la tecnología más recomendable. Cuando se llega a altos niveles de penetración de energía renovable, se tiene que almacenar mucha energía, gigawatt horas, terawatt horas, y batería simplemente no es la tecnología hoy en día que puede proveer ese tipo de servicio. Entonces, la tecnología hoy en día más adecuada para almacenar mucha energía son las hidroeléctricas reversibles. Obviamente se necesita el potencial para ese tipo de tecnología. En Alemania ya no hay montañas para instalar un sistema hidroeléctrico reversible, pero quizás aquí en América Central hay todavía espacio para ese tipo de tecnología, y es muy interesante para almacenar muchas altas cantidades de energía. Bueno, yo creo que ha estado bastante rica la respuesta amplia a las preguntas que ustedes han formulado. Por ahora vamos a suspender y les invitamos al almuerzo en el Salón Jardines, primer nivel, pero va a ser a partir de las 12:30. De 12:30 y regresamos a las 2 p.m.